Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. En ocasiones, podemos creer que las brujas no existen, pero después de escuchar historias y testimonios como estos que les vamos a contar, creo que muchos vamos a empezar a cambiar nuestra forma de pensar y lo que vas a escuchar es una historia que no te dejará dormir. Mi nombre es José Llamas y te presento Historias de Brujería. La siguiente historia está basada en hechos reales y fue compartida anónimamente por Crónicas Paranormales, Huasteca Potosina. Esta historia me pasó allá por el año de 1999 en una comunidad que no voy a mencionar el municipio, pero es de Aquismón. Una noche cuando estaba lloviendo, mi abuela me estaba poniendo compresas de agua fría en la cabeza porque ese día yo amanecí con mucha fiebre y en realidad me sentía muy mal. No podía ir al doctor hasta el centro porque ya era muy noche y no había nadie que pudiera llevarme. En la casa de mi abuela solo vivía yo junto a ella y nadie más. Mi mamá nos había abandonado cuando se fue con un hombre y jamás volvió a vernos. Como les comento, estaba tirada en el catre y tenía fiebre, y mi pobre abuela, que estuvo un muy buen rato ahí conmigo, hasta que empezó a llover, más y más fuerte. Yo nada más sentía cómo me salpicaban las gotas de agua de lluvia en la panza, porque aquellas paredes eran de otate, y mi abuela salió a cerrar la puerta de lámina porque el viento la había abierto de un golpe. Ya después de un rato mi abuela se quedó dormida en una silla que estaba a un lado de mí, porque se quedó cuidándome, y yo también me dormí. Afuera estaba haciendo mucho viento y había mucha lluvia. Entonces, como a eso de las 5 de la mañana, se escuchó una lámina del techo, como si hubiera caído algo. En ese momento las dos nos despertamos rápidamente y como no teníamos luz, nos espantamos. Ha de ser un tlacuache. Eso fue lo que dijo mi abuela. Y me tocó la frente, pero ya había pasado la calentura. Entonces mi pobre abuela, que quiso agarrar un leño para ver si era algún animal, y cuando jaló el leño gritó, y me levanté para ver qué es lo que había pasado. Aluzándome con una vela, yo fui y le pregunté, ¿qué tiene, abuelita? Y ella me dijo que había sentido que alguien la había agarrado del brazo. Le puse la luz, pero nada más podíamos ver de color rojo. La llevé a la silla y me senté en el catre. Como no teníamos piso firme, había entrado el agua y nos enlodamos un poco los pies. Ha de ser un tlacuache, volvió a repetir. Vete a asomar por las rendijas de la hornilla. En ese momento fui y cuando moví la lámina, que estaba sobrepuesta con un tabique, tenía miedo de que me fuera a caer ese tlacuache en la cara. Pero en lugar de eso, vi que estaba una señora con una cara pálida, asomándose y abría la boca muy grande. En ese momento empecé a gritarle a mi abuela y me hice para atrás. Cuando nos asomamos de nuevo, ya no había nada. ¿Qué viste? Y en ese momento le dije que había visto a esa mujer. Mi abuela me contestó, ha de ser que andas convaleciente todavía. Volvió a poner una vara en esa lámina y nos fuimos a acostar. Ya acostada afuera, se escuchaban ruidos muy extraños y estábamos muy espantadas por ese jalón que le habían dado y esa señora que yo había visto. Entonces escuchamos un quejido muy fuerte y era el quejido de una mujer. Nos asomamos por la rendija de otate y vimos que ya casi estaba amaneciendo. Ya no estaba lloviendo y el cielo estaba clareando. Cuando entonces vimos que donde estaba el baño andaba una mujer con un velo negro y con el cabello todo alborotado y húmedo, caminando y agarrándose por el alambrado. ¿Quién será?, me preguntó mi abuelita. Yo solamente le dije, no lo sé,
Pero entonces en ese momento esa señora volteó a la casa hacia nosotros y le vimos la cara toda destruida y empezó a frotar la mano en las púas del alambre y nos veía con una cara de odio que se le reflejaba en su mirada. Sus ojos eran grandes y feos y entonces pasó lo peor. Se dio media vuelta y luego estiró la mano y nos enseñó la cabeza de un niño pequeño, como de algunos 4 años, y se empezó a reír. En ese momento nos tapamos todas, de pies a cabeza, y empezamos a rezar mucho. No queríamos levantarnos por el miedo, hasta que llegó una tía que nos llevaba masa temprano y nos preguntó que qué nos había pasado. Le contamos toda la historia. Nos juzgó de locas, pero no fue la única ocasión en que vimos a esa señora, mi abuela y yo. Y mi abuela siempre me decía que era una bruja. Yo, la verdad, no sé qué era eso, que vimos como 4 veces. Lo más extraño es de que jamás se supo de algún niño de por la zona que hubiera desaparecido, porque el rostro de ese niño que vimos parecía como si estuviera parpadeando. Tal vez era un ser que no era de este mundo. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos acerca de las brujas. La siguiente historia fue compartida por Gaby Luna y se llama La Bruja de la Carretera. Mi nombre es Hernán. Bueno, así me voy a poner porque este nombre me lo he cambiado. Vivo en Barra de Morón y escucho cada viernes el programa. Yo, como muchos de ustedes, no creía en espantos ni en nada de eso. Siempre dije, han de tener la conciencia muy mal, hasta que me pasó en carne propia. Tengo ya algunos años trabajando en la ruta de Lomas del Real en Altamira. Era el mes de octubre del año pasado cuando iba rumbo a Altamira para dar mi última vuelta. En esa vuelta yo iba vacío y tal parecía que me iba a ir en blanco. Pero de pronto sobre la carretera, a la altura un poco antes de la termoeléctrica, vi un guajolote a media cinta asfáltica y estaba tirado como que lo habían atropellado. Todavía estaba aleteando. En ese momento rápidamente me bajé del carro y al verlo herido dije, bueno, pues una lavadita y para los tamales. Intenté levantarlo, pero estaba tan pesado aquel animal que pensé que iban a salir muchísimos tamales, hasta para invitar a mi familia. Como pude lo cargué y lo eché a la cajuela del carro. Todo arañado de los brazos me dejó ese animal. Llegué a Altamira y justo cuando estaba en la rampa me abordó un señor, diciéndome que cuánto le cobraba por un viaje, y como no se veía mucho pasaje, que fuera por la ruta. Accedí a llevarlo, aunque yo ya no quería llevarlo, porque para empezar, él ya se veía un poco borracho, y pues ir batallando, yo ya no quería. Pero en fin, acepté. Ya en el camino me iba platicando que su mujer lo había corrido por andar con una dama, y que estaba muy arrepentido. Le llevaba unas flores, las cuales ya estaban todas apachurradas, y que le pediría perdón. Y bueno, pues también le quería llevar una serenata. Mi carro traía buen sonido y pues me ofrecí. El amigo ya me había dicho que por dinero no íbamos a parar. Aparte, ya el amigo estaba un poco más borracho y me pedía que parara a comprar cervezas. Y como yo estaba cobrando por tiempo, a mí no me importaba. Solo escuchaba de vez en cuando el aletazo del guajolote se movía en la cajuela. Y entre plática y plática se hicieron las 3 de la mañana. Por más canciones de los Bukis que pusimos, la señora no salió. Así que me tuve que retirar, dejando a aquel amigo allí afuera de su casa. Agarré la carretera rumbo a mi casa y cuando llegué, ya nadie me estaba esperando despierto. Absolutamente todos estaban dormidos. Los perros comenzaron a ladrar como si hubiera llegado el diablo. Yo me metí a la casa y estaba muy cansado, pero los perros tenían su ladradera allá afuera. Me acosté a dormir y no sé si se cansarían de ladrar, pero ya estaba clareando cuando me despertó mi señora. Oye, ¿tú no vas a ir a trabajar? Como que traes un mal aroma, porque esos perros no dejan de ladrar desde que llegaste ayer.
Ve nomás cuántos cuervos están arriba del carro. En ese momento me levanté y efectivamente había muchos cuervos y los perros ladraban a la cajuela. En ese momento me acordé del guajolote. Yo creí que tal vez por eso los perros estaban ladrando y los cuervos. Creí que eran el anuncio de que íbamos a tener visita, o al menos esa era la creencia de mi abuela. Y fue que escuché los golpes en la cajuela, pero ahora eran cada vez más fuertes. Incluso el carro se movía. En ese momento le hablé a mi hijo para que me ayudara a terminar de matar ese guajolote, así como lavar el carro. Total, ya era tarde, y justo cuando iba a abrir la cajuela del carro, noté que había un pequeño charco de sangre en el piso, y al abrirla, por Dios, yo no podía creer lo que estaba viendo. Dentro de la cajuela había una mujer totalmente desnuda y tenía heridas en varias partes de su cuerpo. Yo no podía hablar de aquella impresión. Yo había echado un guajolote y ahora ese guajolote era una mujer herida. Y qué problema tan grande en el que yo me había metido. Ya mi señora se acercó cuando me vio pálido, y yo ya le había dicho que traía un guajolote para los tamales en la cajuela, y estaba espantada por aquella mujer. Le preguntó que qué hacía ahí metida y que qué era lo que quería. La mujer solamente le contestó: cálmense, por favor. Mire, yo iba de Lomas del Real, pero no supe cómo unas luces me cegaron y enseguida un carro pasó sobre mí. Yo al escuchar la voz, supe quién era, así que saqué el machete para darle unos pajuelazos, pero mi señora me detuvo. La mujer solamente nos dijo: pídanme lo que quieran, por favor, pero no digan quién soy yo. Llévenme a mi casa y yo les daré lo que sea, pero rápido, antes de que suba el sol. Yo ya sabía dónde vivía esa mujer, era de ahí cerca, así que llegamos a su casa tan pronto como pudimos. Abrí la cajuela y a aquella señora ya no le dolía nada. De un brinco se salió y se metió corriendo a su casa. Yo me quedé pensando que como uno convive con gente, pero no sabes lo que realmente son. Ya me venía y salió una muchacha muy bonita y me dijo muchas gracias. Me dio un pequeño envoltorio también y dijo: llévese ese marrano que está en el patio, y me señaló un puerco grande y gordo, como de algunos 120 kilos. Yo solamente le dije: no vaya a ser un cristiano convertido en puerco. Ahora cuando veo a esa mujer, mejor me doy la vuelta. Solo de acordarme que es una bruja de esas que se pueden convertir en animal, me da miedo. De lo que me dio, no puedo quejarme. Me ha durado mucho aquel dinerito y más. Cuando pongo un billete en mi cartera, ese dinero como si se multiplicara. Cuando voy manejando y veo un guajolote volar rumbo al barranco al amanecer, también la recuerdo. Y a mí se me quitó la maña de andar levantando uno que otro animal comestible que esté atropellado en la carretera. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.